de la Feria Internacional del Libro Infantil Juvenil Aztlán, la Biblioteca Vasconcelos, Alboroto Ediciones y las instituciones organizadoras del Programa Internacional de Ilustración 25 y 26. Nos complacemos con presentar el día de hoy a Elena Pazzoli. Para quienes no la reconozcan, Elena Pazzoli es gerente de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, la más importante del mundo, donde ha trabajado por más de 20 años en el medio editorial. Promovió la sección italiana de la IBI y fundó iniciativas como Global Kids Connect y la Feria de Derechos de Nueva York. Impulsó el premio Estrega para niños y recibió el Eric Hahn Honors en el 2017. Ha colaborado con ferias internacionales como la de Moscú y participa en redes editoriales como Albus y Publishka. Presento también a Andrea Esteves, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, con una especialidad de Educación Socioemocional. Su trayectoria combina el compromiso social con una profunda vocación por la formación humana. Durante 5 años fungió como presidenta de las ramas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, desde donde impulsó proyectos orientados al bienestar comunitario y a la atención integral de personas en situación vulnerable, y que es presidenta de la FIAS, empresa que nos apoya en todo este evento. Y Aline Escoto, que es la dueña de esta casa, licenciada en Relaciones Comerciales, con 23 años de experiencia en organización de eventos, gestión cultural, capacitación y docencia, y que actualmente es coordinadora de programación cultural, educativa e infantil de la Biblioteca Vasconcelos. Muchas gracias por estar todos aquí. Bienvenidos. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. A nombre del maestro José Mariano Leiva, director de la Biblioteca Vasconcelos, sean bienvenidos a Ilustración. La Biblioteca Vasconcelos se honra en ser la sede de la primera edición de este programa internacional, impulsado por la Feria Internacional del Libro Infantil Juvenil Aztlán, en colaboración con Alboroto Ediciones. Gracias, Mónica, por tu invaluable impulso en esta noble labor en la ilustración. Quiero contarles que todo inició con una llamada telefónica y ahorita vemos con mucho gusto que se está concretando. Siempre las llamadas telefónicas son de buen augurio. Quiero compartirles que la Biblioteca Vasconcelos alberga uno de los acervos más importantes de literatura infantil y juvenil en México y en Latinoamérica. Contamos con más de 21,000 títulos y 75,000 ejemplares dedicados a este género. No en cualquier lugar pueden encontrarlo. En nuestra sala infantil recibimos cerca de 90,000 niños al año, entonces eso es maravilloso. No solo fomentamos la lectura desde edades tempranas, sino que también impulsamos la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico en nuestras niñas, en nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. La literatura infantil y juvenil es una herramienta fundamental para formar lectores autónomos y ciudadanos sensibles, capaces de comprender y transformar su entorno. En la Biblioteca Vasconcelos, cada libro se convierte en una puerta hacia diversos mundos, donde la palabra y la ilustración dialogan para enriquecer la experiencia cultural de nuestras nuevas generaciones. Es por ello que nos sentimos muy felices. Durante estos 3 días, este espacio se va a transformar en un punto de encuentro para profesionalizar la ilustración, la lectura y la creatividad. Aquí será el punto de reunión de artistas, editores, lectores, para compartir ideas, experiencias y talento, en conversatorios, en mesas redondas, en talleres y en la exposición central de Mariana Alcántara con poesía visual. Esta va a permanecer abierta hasta el 18 de enero del 2026. Nos enorgullece recibir a destacados invitados nacionales e internacionales, que con su trabajo nos inspiran para imaginar nuevas formas en el mundo. Siéntanse todos en casa, siéntanse todos en su biblioteca.
Gracias por ser parte de esta iniciativa que reafirma nuestro compromiso con la formación profesional y la difusión del arte y la lectura. Que estos días sean una oportunidad para crear, para aprender y seguir trazando mundos imaginarios. Bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos y a Ilustración 2025. Muy buenos días a todos. Hoy celebramos algo profundamente significativo, la primera edición de Ilustración, un programa internacional que reconoce y amplifica el talento de la ilustración mexicana hacia el mundo. Esta iniciativa nace con una misión clara: profesionalizar la ilustración contemporánea, abrir nuevos caminos para quienes crean desde la imagen y fortalecer la relación entre el arte, la lectura y la comunidad. Ilustración es posible gracias al trabajo conjunto entre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán, la Biblioteca Vasconcelos y Alboroto Ediciones. Esta alianza coloca a México en la conversación internacional de la ilustración y nos conecta con experiencias globales. Hoy recibimos a invitadas e invitados de México, de Italia, España y Argentina. En la filia estamos convencidos de que la ilustración es una forma de pensamiento visual, una manera de imaginar, crear y acompañar la lectura mientras abre nuevas formas de ver el mundo. Por eso existe Ilustración, para que este lenguaje universal, capaz de dialogar con niñas, niños y jóvenes, tenga un espacio dedicado al encuentro, a la formación y al crecimiento. Me emociona inaugurar esta primera edición con poesía visual, la exposición dedicada a Mariana Alcántara, una de las voces más poderosas de la ilustración contemporánea. Su obra, reconocida internacionalmente, transforma lo cotidiano en símbolo y en juego. El mural que propone nos recuerda que ilustrar también es moverse, imaginar, entrar en la historia y formar parte de ella. Ilustración abre sus puertas con conversatorios, talleres y mesas de diálogo que buscan fortalecer la profesionalización del sector. Queremos que sea un espacio donde quienes ilustran encuentren herramientas, comunidad y caminos para proyectar su trabajo dentro y fuera de México. Ilustración no termina aquí. Del 13 al 22 de marzo, durante la filia 2026, viviremos la segunda etapa del programa junto a artistas de México y de la Comunidad Europea, en diálogo con nuestro lema, que es lecturas que nos dibujan, crear, leer, acompañar. Hoy inauguramos un encuentro que reconoce la fuerza de la imagen para transformar vidas. Que estos días nos inspiren, nos unan y nos recuerden que la creatividad también se lee. Muchas gracias y bienvenidos. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie tantissimo a Filias, alla Biblioteca Vasconcelos e a Alboroto Ediciones per questo invito a partecipare all'inaugurazione di questa nuova iniziativa tutta pensata per gli illustratori. Muchas gracias a los participantes. Gracias a los participantes y me perdí un poco, pero ahora retomo. E volevo anche appunto ringraziare, oltre a salutare comunque. Dunque la Fiera di Bologna innanzitutto è molto attenta al lavoro degli illustratori, a scoprire illustratori eccellenti in giro per il mondo e oggi La Feria de Bologna está muy atenta, cuida mucho el descubrimiento de ilustradores alrededor del mundo.
E noi siamo, io e tutti gli altri da Bologna, da Milano che sono qua con me, siamo felicissimi di vedere che in questa iniziativa così importante ha un ruolo centrale la mostra di Mariana Alcantara, perché per noi è una illustratrice molto molto cara. Está muy feliz de que entre todos esos ilustradores, Mariana Alcántara, que es una muy querida ilustradora para la Fe de Bologna, haya sido elegida. Mariana ha vinto a Bologna, ha vinto qui la prima edizione del Portfolio Award che abbiamo creato l'anno scorso ed è quindi di conseguenza stata invitata a venire alla Fiera di Bologna nell'aprile scorso. Ganó el primer lugar en Portfolio Award el portafolio è un premio per il miglior portafoglio. la mejor carpeta de trabajo. Y fue invitada para la Fe. E poi anche Mariana è stata presente nelle selezioni dei migliori libri dell'anno a Bologna, una iniziativa che si chiama The Amazing Bookshelf, è stata presente con i suoi libri diverse volte. Y ha participado con sus libros varias veces In una selezione di libri eccellenti che facciamo ogni anno e che presentiamo alla fiera. en la selección. En la selección de 100 libros de mejor portada y siempre está presente. Come vi dicevo, la Fiera di Bologna ha sviluppato fin dall'inizio della sua attività, quindi la Fiera ha 63 anni, già dopo 3 edizioni la Fiera iniziò a realizzare manifestazioni e iniziative dedicate all'illustrazione. La Fiera di Bologna è nata 63 anni fa e fin dall'inizio ha dedicato molta attenzione all'illustrazione e agli illustratori. La Feria Bologna nació hace 63 años y siempre ha dedicado especial atención a la ilustración. La mostra Illustratori di Bologna nacque infatti 60 anni fa e infatti la prossima fiera celebreremo il 60° anniversario. La exposición nació hace 60 años y hoy se cumple, ¿no? Digamos, este año se celebra. La mostra degli illustratori è un'opportunità molto importante per gli illustratori di tutto il mondo di avere una visibilità a livello mondiale. La feria es muy importante y es una oportunidad de visibilidad muy destacada para los ilustradores. Infatti, dopo i partecipanti alla selezione, che sono più di 4.000 ogni anno, vengono selezionati da una giuria internazionale che ne sceglie 75-80 ogni anno. De más de 4.000 participantes al año, hay un jurado que selecciona 70. Per questi illustratori si aprono possibilità molto importanti. Infatti, le opere dei vincitori della selezione vengono presentate alla Fiera di Bologna e dopo la fiera tutte queste opere di tutti gli illustratori inclusi nella selezione partono per un lungo viaggio in Giappone, in Cina e in Corea del Sud. Las obras seleccionadas se exponen en Bologna y luego van itineran en Japón, Corea y Cina. Quindi questi illustratori vengono visti da decine e decine di migliaia di persone nel mondo, perché queste mostre sono aperte al pubblico. Por lo tanto, estas ilustraciones son admiradas
por decenas y decenas de miles alrededor del mundo. Il catalogo della mostra, l'Annual Illustratori, viene pubblicato sia in italiano che in inglese e poi ha altre edizioni, ha un'edizione in giapponese, un'edizione in cinese e un'edizione in coreano. El catálogo de las muestras es publicado en italiano e en inglés, pero además también en coreano, chino y japonés. Inoltre i selezionati della mostra hanno altre possibilità perché i più giovani, quelli sotto i 35 anni, hanno l'opportunità di partecipare al concorso che organizziamo da 15 anni insieme con la Fondazione SM. Además, los ilustradores más jóvenes, menores de 35 años, tienen posibilidad de participar en otro concurso que se lleva a cabo desde hace 15 años. E inoltre un'altra opportunità è data dalla visual identity della fiera, perché ogni anno selezioniamo non solo tra i vincitori ma tra tutti i finalisti, che sono più di 300 illustratori, l'illustratore che creerà la identità visiva della fiera dell'anno successivo. Además, para hacer la identidad de la feria, también se seleccionan 300 ilustradores, o bueno, participan, me imagino, 300 ilustradores para la identidad. E nel 2022 questa opportunità l'ha vinta un illustratore messicano, Solín Secur, che ha fatto una delle identità visive più belle della storia della Fiera di Bologna. Nel 2022 este concurso de la imagen lo ganó Solís, ilustrador mexicano. Solín Secur. È un nome di arte. È pubblicato in Messico? Sì. Oltre a questa parte di attività costituita dalla mostra illustratori e da tutte le iniziative collegate, da 10 anni ci siamo anche molto focalizzati sulla formazione degli illustratori. Además de todas las actividades relacionadas con la ilustración, con los que están alocados en la feria, desde hace 10 años desde hace 10 años están focalizados en la profesionalización, es decir, también este tipo de eventos. Infatti 10 anni fa, in collaborazione con Mi Master Illustrazione, che oggi qua con noi è parte di questo programma, abbiamo creato Illustrators Survival Corner. Desde hace 10 años, de la mano de Mi Master Ilustración, que al rato nos explicarán más, han creado la esquina, ya ves el nombre, este inglés, Illustrators Survival Corner. E questa area è dedicata ai giovani illustratori e presenta un programma con decine e decine di iniziative che vanno dalle masterclass tenute da grandi illustratori a workshop e portfolio review. El programa está dirigido a jóvenes con iniciativas de cátedras maestras y hacia un trabajo de riesgo. Questo Survival Corner, che a Bologna è grandissimo, è più grande di 700 metri quadrati, ha sostenuto con le sue attività nell'arco di 10 anni più di 50.000 illustratori. El Survival Corner tiene una extensión de 700 metros cuadrados, ha sostenido, acompañado durante 10 años a más de 500 ilustradores. E gli illustratori che partecipano a Bologna sono tantissimi, sono più di 5.000 ogni anno, ma poi ne incontriamo tanti
anche in altre parti del mondo, perché questa iniziativa la realizziamo regolarmente alla Fiera del Libro Infantile di Shanghai, qui in Messico alla FIL di Guadalajara, e l'abbiamo portata anche in altri posti del mondo come a Mosca e agli Emirati Arabi. La Feria de Bologna participan más de 5.000 ilustradores al año, pero han ido recabando el trabajo de otros ilustradores alrededor del mundo, en Shanghai, en México, en la FIL y en Moscú. E nell'ambito delle attività del Survival Corner abbiamo creato qui, proprio in Messico, l'anno scorso alla FIL di Guadalajara, il Portfolio Award, che premia non il miglior illustratore, ma l'illustratore che ha presentato il miglior portfolio durante i giorni delle attività alla FIL di Guadalajara. La FIL de Guadalajara se premia, como parte del Survival Corner, se premia no al mejor trabajo, sino al mejor portafolio. E appunto il vincitore vince un viaggio a Bologna in occasione della fiera, e questa è un'opportunità molto interessante per un illustratore, perché non è semplicemente un invito a visitare la fiera, ma è un invito poi a essere attivo, partecipare attivamente alle nostre attività. El ganador del premio no solo gana la oportunidad de ir a la feria a Bologna, la invitación, sino que tiene pues, también la fortuna y un poco la obligación de ser un participante attivo. E questo Portfolio Award è stato così, ha avuto così tanto successo che poi abbiamo pensato fosse opportuno farlo anche a Bologna, e il vincitore del Portfolio Award a Bologna lo abbiamo portato a Shanghai, perché la Fiera del Libro di Shanghai è organizzata da noi, da Bologna. Esta experiencia del Portfolio Award resultó también la trasladaron a Bologna, donde llevado gente también a Shanghai. E così ne abbiamo creati anche tanti altri, un Portfolio Award alla Fiera di Shanghai, un altro poi in Giappone con una collaborazione con la Japan Foundation, e altri ancora ne creeremo nel prossimo futuro. Entonces se va diseminando este esfuerzo, sembrando este esfuerzo, no diseminando, en Shanghai, Inoltre, infine, ultima parte, molto spesso creiamo altre mostre di illustrazione, che sono dei concorsi su dei temi speciali, e il concorso che abbiamo lanciato per questa prossima edizione è un concorso dedicato a Pinocchio, e abbiamo ricevuto tante centinaia di illustrazioni da artisti di tutto il mondo. Próximamente el tema del concurso próximo es Pinocho, y han recibido más de centenas de trabajos. In sostanza, quello che, raccontando tutto questo, ho voluto sottolineare è che la Fiera di Bologna sente come uno dei suoi principali impegni quello di sostenere gli illustratori e di aiutare ad avere successo a livello internazionale. Lo que quiere subrayar con esta participación es que la Feria de Bologna tiene el empeño de sostener, ayudar a ilustradores. E naturalmente una parte fondamentale di questo pensiero è rivolto alla formazione degli illustratori, nella quale crediamo moltissimo, ed è anche per questo che oggi sono qui, per testimoniare la mia adesione, il mio sostegno
a un progetto che è proprio rivolto alla formazione degli illustratori. Dentro de este apoyo al trabajo de los ilustradores está obviamente la formación y esta participación en este ámbito, rodeado con estas personas, tiene ese sentido. Grazie. Gracias. Quiero agradecer muy especialmente que hayan venido desde tan lejos, además. Sí, para nosotros es la primera edición de la FIAS de ilustración, asociada por la Biblioteca Vasconcelos y la FIAS, pero sí entendemos que iniciar este proyecto sin apoyo de los que ya han recorrido este camino sería demasiado difícil. Así que muchísimas gracias, Elena, por todo el esfuerzo que has venido haciendo, tú especialmente, pero además la feria por más de 63 años. Gracias. Le hemos pedido ya como que nos ayude a hablar despacio en italiano, para que lo podamos entender todo, pero haremos nuestro mejor esfuerzo, tanto Bruno como yo, para comentarles lo que va diciendo. Sí, es algo muy importante, esta actividad se debe interrumpir, ¿ok? Cada vez que ustedes tengan una duda, levanten la mano, es una actividad participativa. Giacomo Benelli es gestor cultural y cofundador de My Master Ilustración, en donde coordina el área académica. Ha curado exposiciones y dirigido programas de formación en diseño editorial. Es coautor de la serie de Illustrator Survival Guide. Es la guía de cómo sobrevivir siendo ilustrador, cosa que deberíamos de tener todos porque lo vamos a necesitar. Que hizo junto con Iván Cano. Muchas gracias. Bruno Cebes es editor, que está conmigo aquí. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos. Es editor especializado en el libro académico y literatura infantil y juvenil. Coordinador de proyectos editoriales, traductor de italiano, portugués y de portugués al español. Muchas gracias. Cominciamo? Sì. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Io e il collega Iván siamo molto lieti e onorati di essere qui. Muchas gracias a todos, estamos muy contentos de poder participar. Come ha detto Monica, io insieme a Iván Cano sono il fondatore di Master Illustrazione, una scuola di illustrazione a Milano. Como dijo Mónica, soy el fundador de Master Ilustración, una escuela de ilustración en Milano. È una scuola con un programma online e in presenza, e tra la parte in presenza non manca certo la partecipazione di tutti i nostri studenti alla fiera del libro di Bologna. È una scuola presenziale e online allo mismo tempo. Y nella parte presenziale hay la partecipación de las clases a la Feria de Bologna. Ya lo dijo en español. Canal español. Sí, porque cuando no se entiende el español, nosotros le soplamos, ¿os parece? No. ¿Es un circus? Abbiamo fondato la scuola con un'idea molto precisa di professionalizzazione degli illustratori. Abrimos la escuela con una idea muy precisa de profesionalizar el trabajo de los ilustradores. Per cui i nostri insegnanti sono illustratori e direttori di arte. Por lo que nuestros profesores son ilustradores y directores de arte. Con uno schema formativo molto semplice, con un esquema formativo muy simple, un illustratore tutor
un art director, un director de arte y un brief, un encargo para hacer una portada o hacer una ilustración de prensa. Facciamo canze. E quindi lo sviluppo di immagini con una destinazione editoriale precisa. Il desarrollo tiene un esquema muy sencillo, aparentemente, pero no es tan sencillo, de trabajar bajo un encargo hecho por alguna empresa y conjunto con un autor y un ilustrador, ¿no? Un ilustrador, un director de arte trabaja en el proyecto. E potete vedere un po' dei nostri studenti con le loro pubblicazioni. Y pueden ver a algunos de los estudiantes con sus publicaciones. Ma una parte fondamentale della formazione è rappresentata dalle competenze professionali. Una parte fundamental de la formación es representada por las competencias profesionales, come la conoscenza del diritto d'autore, como conocer el derecho de autor, conoscenza della pratica delle agenzie di rappresentanza, conocer la práctica de la agencia y representación, di come farsi pagare dei compensi, cómo lograr que te paguen, lograr ese trabajo. Tenemos que contratarlos todos. Y cómo lograr que te paguen y compensaciones. E anche di come tenere la relazione con l'editoriale. Y también tener las relaciones con la editorial. Non è un lavoro semplice quello dell'illustratore. No es un trabajo simple para los ilustradores. E quindi abbiamo anche uno psicologo che ogni tanto aiuta i nostri studenti a capire come gestire, come manejare lo stress. Y por lo tanto tienen un psicólogo que ayuda a gestionar a los ilustradores con el estrés y supongo que frustración también. Sì, fortissimamente frustrazione, continuo. Da questa attività nella scuola di 17 anni è nata la guida alla sopravvivenza per gli illustratori. De esta actividad con los ilustradores nació la guía de sobrevivencia para los ilustradores, che raccoglie alcuni consigli rispetto alle domande più comuni e diffuse tra i giovani. Que compendia algunos consejos sobre las preguntas más comunes de los ilustradores. E come vi ha detto poco fa Elena Pasoli, 10 anni fa è nato anche The Illustrator Survival Corner. Como dijo Elena, hace 10 años nació el máster. The Illustrator Survival Corner. El Illustrator Survival Corner. E per dare a tutti gli illustratori una casa all'interno della Fiera di Bologna che li accoglie sempre in grandissimo numero. Para dar a todos los ilustradores un lugar dentro de la Feria de Bologna que ellos reciben cada año. Ma soprattutto un luogo dove professionalizzarsi. Pero sobre todo un lugar donde profesionalizarse. Attraverso il confronto con professionisti molto affermati. A través de la relación de profesionistas con larga experiencia. E con editori da tutto il mondo. Y con editores de todo el mundo. E Survival Corner ha cominciato poi un viaggio nel mondo. Survival Corner comenzó como un viaje en el mundo. In Cina, in Russia, in Arabia e Guadalajara. Y Guadalajara.
Questa è una foto di ieri, Fotos de ayer. sì, la chiusura del Survival Corner. Forse c'è qualcuno in sala che si riconosce nella foto, ho visto delle facce. Que posiblemente alguien se está reconociendo en la imagen. E allora adesso vorrei, insieme a voi, capire perché sia nella scuola che nella Survival Guide che nel Survival Corner abbiamo dato così tanto spazio alla professionalizzazione. Ahora quisiera entender, ¿sí? Perché? Porque desde Survival Corner Y la escuela, y los libros, escuela y los libros se abocan tanto a la profesionalización. cercheremo insieme di definire alcuni aspetti dell'identità dell'illustratore. Buscaremos juntos definir algunos aspectos de la identidad de los ilustradores. E per aumentare l'entropia tra me e Bruno Para aumentar la entropía entre nosotros dos, potete alzare la mano pueden alzar la mano y interrumpir, e interromperci, così ci divertiamo di più. y así nos divertimos más. Che cos'è un illustratore? ¿Qué es un ilustrador? È un risolutore di problemi. Es un resolvedor, sí, está muy feo. Es alguien que resuelve problemas. E non è qualcuno che crea problemi. Y es uno que no los crea. Ma questo è una consapevolezza di essere un risolutore, una soluzione che arriva un po' avanti nella carriera. Y digamos, saber esto que es uno de problemas, llega con el tiempo a través de la carrera. Chi è che può farmi un esempio di quando un illustratore è un problem maker e non un problem solver? ¿Quién le puede dar un ejemplo de cuando un ilustrador hace un problema, es un hacedor de problemas y no un resolvedor de problemas? Un ejemplo. Sin miedo. Si quieren, hablen de otros ilustradores. Ella. Por ejemplo, cuando alguien dice que ya se desistió, que piden algo y que no, así desistió y así se queda. Ho capito benissimo. ¿Sí me escuché o no? Sì, Gracias. questa è una buona risposta. Es una buena respuesta. E un'altra? Puede ser cuando no entiende el brief y entonces lo crea desde su entendimiento, quedándose con las dudas. Questo è normale nello sviluppo del cargo, del brief. Può capitare di non capire. Esto es normal en el transcurso del encargo y puede pasar que no se entienda sin que haya una intención. Sì, questo è il problema. Il problema è non chiedere al direttore d'arte una spiegazione e andare avanti con una idea tutta personale. Un esempio molto tipico di quando l'illustratore è un problema e non una soluzione è quando fa una portfolio review con un editore che non pubblica cose in nessun modo in linea con il portfolio dell'illustratore. Un ejemplo de cuando un ilustrador crea un problema es quando tiene una cita con un editorial que no genera che No publican nada cercano a la pregunta pública. O sea, tienen que revisar lo que hace un editor general. Es un terrible problema para todos los editores cuando recibimos el portafolio de tal vez un buen ilustrador, pero genera un problema porque no se tomó la molestia de revisar en qué consiste la editorial y lo que está presentando no tiene nada que ver con lo que el editor normalmente hace. Eso es un problema. Grazie Monica, questo è esattamente il punto.
Per cui la prima cosa che deve essere l'illustratore un problem solver. Y por eso, justamente la primera cosa que debe ser un ilustrador es un resolvedor de problemas. E poi deve essere una persona affidabile. Debe ser alguien de confianza, Affidabile nei limiti dell'umanità. que, sí, en el límite humano. E però deve capire che Perdón, un segundo. Es que dije de confianza y se puede prestar a que sea cercano, no necesariamente, sino confiable y comprometido. questo gioco di confidenza è dovuto al fatto che il libro è sempre un lavoro di equipo. Y este juego de confianza, esta necesidad de tener a alguien confiable, es porque el libro es siempre un trabajo de equipo. Spesso si pensa all'illustratore come un lavoratore solitario, Se piensa seguido al ilustrador, digamos, imaginamos seguido a los ilustradores como trabajadores solitarios, e si dimentica che invece è sempre un lavoro di squadra, y se olvida que, al contrario, es siempre un trabajo de equipo. che al momento solitario della creatività, che ha tutta la sua ragione di esistere, Que tiene, claro, que momentos de soledad, que tiene todo el sentido de existir para c'è poi un momento dell'industria, della produzione e quindi di collaborazione con altre persone. y también un momento digamos, marcado por la industria que tiene que ver con colaboración en equipo. E per questo diciamo che un illustratore dovrebbe anche cercare di essere, sempre nei limiti dell'umano, una persona abbastanza amichevole. Por eso el ilustrador debe siempre buscar ser, aparte de buen ser humano, una persona fiable, Sì, amabile, sì, amichevole, y amigable, per gestire con qualità e anche con una buona qualità di vita lo sviluppo di un prodotto editoriale. para gestionar con buena calidad y resultado el producto editorial. Deve essere anche un professionista aperto, disponibile a ascoltare. Debe ser también un profesionista abierto, dispuesto a escuchar. E di nuovo, questo è un lavoro di squadra De nuevo es un trabajo en equipo e la capacità di ascolto riguarda sia il direttore d'arte, l'editoriale, su capacidad de escucha tiene, digamos, respecto a la editorial, el trabajo, digamos, la dirección de la editorial, ma anche al consiglio di un collega magari. pero también tiene que tener capacidad de escuchar a un colega. E c'è un punto cruciale, un po' duro in questa fase, e molto spesso vedo nell'esperienza con i nostri studenti, c'è un rapporto con la propria immagine molto molto personale, molto molto passionale. Un punto crucial en esta relación que puede complicarse es que a veces hay mucha pasión con el propio trabajo. E come un innamoramento, Como innamorarsi. Ajá, como enamorarse. E questo è un problema. Y es un problema. Questo è un problema perché è un po' la situazione che abbiamo tutti vissuto nella vita, una situazione molto comune quando ci si innamora della persona sbagliata. Y es un problema porque es algo que hemos vivido todos cuando nos enamoramos de la persona equivocada. E i nostri amici, la nostra famiglia ci dice è la persona sbagliata, Y la familia y los amigos dicen, no vayas por ahí, no vayas a esa luz, ma tu non lo vedi perché sei innamorato. pero tú lo ves porque estás
estás enamorado o enamorada. E allora talvolta accettare il consiglio di un direttore d'arte su un'immagine, su un libro, su un prodotto è molto duro, è molto faticoso. Y así hacer, digamos, escuchar con buen talante el consejo de compañeros o de un director de arte es muy difícil. E questa forse è la parte più difficile da insegnare, se è possibile insegnarla. Y esta parte es lo más difícil de enseñar, si es que se puede enseñar. E credo che l'unico modo per farla sia l'esperienza, fare pratica di questo rapporto di critica con il direttore d'arte. Y cree que la única forma de hacerlo es lograr tener una buena relación, pero también con la práctica, ¿no? Ed è il motivo per cui, per esempio, organizziamo al Social Corner centinaia di revisioni portfolio per giovani illustratori, dove possono incontrare un direttore d'arte senza la pressione di un appuntamento di lavoro, ma cominciare a fare esperienza di un discorso critico rispetto alle loro immagini. Y por eso organizamos cientos de revisiones de carpetas, supongo que discusiones cruzadas de las carpetas para Aprender a tener, aceptar las críticas. aceptarlas y hacerlas también, ¿no? Es aceptarlas. Si no, crean un problema. Ok, aceptar las críticas. Sí, aceptarlas. Bueno, así. Questa è la editoriale che habla. La suegra. Se vuole criticar todo. Sì, però è la pratica del confronto con l'editore che un po' aiuta. Non esiste un metodo, ognuno trova la sua strada, ma certamente l'esperienza aiuta a trovare questa strada. En la práctica de la relación, que puede ser choque con el editor, no existe una receta, digamos, es finalmente la experiencia que te ayuda a hacer el camino. Mettere una distanza tra quello che si crea e noi stessi è una cosa molto difficile e che richiede un po' tutta la vita, no? Saper mettere questa distanza. Poner una distancia entre lo creado y uno mismo, entre tu creación y uno mismo, siempre es difícil. È come un esercizio quotidiano da dover fare, non la si acquisisce una volta per sempre. Como ejercicio cotidiano es È utile perché ogni giorno devi allenare para alimentar sì, esta práctica. questa pratica. E questo aiuta anche molto, come appunto prima Bruno aveva intuito, a gestire il no, a gestire il diniego, a gestire un parere negativo, per esempio. Esto ayuda mucho a gestionar algunas negativas, a gestionar los panos y opiniones contrarias. Spesso un illustratore vive con grande frustrazione o il silenzio di una casa editrice a cui ha mandato un progetto e da cui non ha risposta. Muy seguido un ilustrador tiene la frustración de que las editoriales no respondan al trabajo que envían o que se los nieguen, se los rechacen. Ma spesso dimenticano che questo non è un no alla persona. Pero olvidan que no es un rechazo a la persona. E forse non è neppure un no al progetto inviato. Y tal vez ni siquiera es un rechazo al proyecto enviado.
Molto spesso è una questione di spazio, tempo e fortuna. Quello che intendo dire è che un progetto può arrivare a un editore nel momento sbagliato, in cui non c'è spazio per quel progetto, anche se di qualità. Muchas veces es una cuestión de tiempo, espacio y suerte Sí. Que se pueda desarrollar un proyecto. A veces el proyecto no llega en el momento ideale. E magari questo momento si crea dopo anche 2 anni e allora arriva una risposta. Posible. A veces el proyecto se genera después de 2 años y se acomoda después de una respuesta. Saper gestire questa frustrazione, saper mettere questa distanza, saper leggere le cose nella loro realtà pratica è un passo professionale fondamentale. Saber gestionar esta frustración, esta distancia y considerarlo como parte de una realidad es parte del trabajo que da la experiencia, ¿no? Questo rende il lavoro meno pesante, meno sofferto e anche un po' più fatalista. Gestionar esto pues ayuda a hacer el trabajo menos pesado, tener un semblante menos fatalista y disfrutar. Questa è forse la qualità più difficile dell'illustratore, che è indovinare il desiderio. Qualità. La siguiente es tal vez la cualidad más difícil que deben desarrollar los ilustradores, que es adivinar Deseos. Lo que decía. ¿Adivinar su propio? No. Él. No, quello. Adivinar. Questo è Sí. psicologo. Adivinar el deseo del proyecto. Dell'editoriale, del editorial, del cliente del proyecto. Del cliente. E spesso il cliente forse non ha le idee molto chiare. Seguido, los clientes no tienen la idea muy clara. Oppure il cliente non ha ancora ha capito quello che vuole, ma non è riuscito a dirlo a parole. Posiblemente el cliente entendió lo que quiere, entiende lo que quiere, pero no alcanza a expresarlo con palabras. C'è bisogno quindi di una grande capacità di ascolto, una sensibilità. Se necesita entonces una gran capacidad de escucha y una gran sensibilidad. E anche questa la si ottiene con l'esperienza del lavoro. Y también esto se obtiene con la experiencia del trabajo. Come vedete sto parlando da circa mezz'ora, più di mezz'ora, e non abbiamo parlato né di disegno, né di colori, né di creatività, però senza tutto questo è molto difficile lavorare come illustratore. Como se habrán dado cuenta, lleva media hora hablando y no hemos dicho nada de sensibilidad, De creatività, di disegno, di colore. Disegno, color. Però queste qualità sono también importanti para trabajar come illustrador. Exacto, pero Eso. E è richiesto all'illustratore anche di essere un negoziatore. Un ilustrador también debe ser un negociador. E spesso la parte più calda della gestione del mestiere è quella che riguarda il pagamento. Calda. Il pagamento più okay. complicata, più complicata, Okay. più complicata. Sí, de hecho, una de las partes más complicadas del trabajo del ilustrador es acordar el pago, ¿no? Y lograrlo. Sì, molto spesso non esiste uno standard di contratto, uno standard di pagamento per cui ogni volta è
una contrattazione tra l'illustratore e l'editoriale. Muchas veces no hay un estándar de pago, digamos un tabulador. Sì, un tabulador, ¿no? sì. Y por lo tanto siempre tiene que haber una negociación. E per questo è fondamentale che l'illustratore da una parte conosca i suoi diritti professionali. Y es fundamental que el ilustrador conozca sus derechos profesionales. Di proprietà intellettuale dell'immagine, El de propiedad intelectual de la imagen, di come funzionano i diritti di pubblicazione e riproduzione di una illustrazione. de cómo funcionan los derechos de edición y publicación de una ilustración. Che un contratto, per esempio, esiste sempre ed esclusivamente nel tempo e nello spazio. Non esiste un contratto eterno, ce n'è uno solo e non l'abbiamo firmato. Es súper importante. Que un contrato existe solo en el marco de un tiempo y un espacio definido, que no existen contratos eternos. Ah, sí, uno. No, Pero no lo firmamos. Ah, ok, uno y no lo firmaron. Tutte queste conoscenze che si possono studiare, che si devono studiare, che l'illustratore non può ignorare, gli permettono di essere un professionista. Todo este conocimiento que el ilustrador no debe ignorar es lo que le permite ser un profesionista. E non so se è qui la ragazza che durante i 5 giorni alla FIL e nel Survival Corner ha chiesto a tutti gli artisti ospiti si può vivere lavorando come illustratori, si può avere un pago bastante per vivere come illustratore. ¿Lo han fatto? Sì, ha sempre posto questa domanda a tutti gli artisti. Okay. Siempre se ha preguntado en este tipo de eventos si pueden los ilustradores vivir como ilustradores. La risposta è sì, però la seconda domanda è quanto tu, illustratore, conosci dei tuoi diritti economici e di riproduzione della tua immagine. Okay. Responde, en general la respuesta es sí, puedo vivir como ilustrador, pero cuando llega la segunda pregunta, que es ¿qué derechos conoces de tu quehacer, pues, de tu... Perché saper disegnare non basta. Supongo la risposta è no. No, la risposta è hai che studiarlo. Ah. Y la respuesta es que no, en realidad los derechos no se conocen a fondo. Perché saper disegnare, essere un buono dibujante, non basta. Entonces debe estudiar este tipo de cuestiones porque saber dibujar y ser buen dibujante no basta. La prova è che in libreria ci sono molti bravissimi illustratori che non sanno disegnare. La prueba está en que en las librerías hay muy buenos ilustradores que no saben dibujar. Che non lo sanno fare in maniera accademica, voglio dire. Que no lo hacen de manera académica. E che però lavorano moltissimo. Lavorano mucho. Perché, sì, perché hanno trovato un loro linguaggio visivo da una parte. Perché incontraron un linguaggio proprio. E dall'altra perché hanno sviluppato delle competenze professionali necessarie a sopravvivere nel mercato. Okay. Y han sabido desarrollar competencias necesarias para sobrevivir en el mercado. Oppure un'altra via, o bien otra via, ancora diffusa, è sposarsi con un marito o una moglie che si occupano di tutta la parte professionale. Que todavía no se investiga bien a fondo, es casarse con una mujer o un marido che si encargan de toda la economía. Toda l'economia. Esistono coppie, parejas di illustratori famosissimi in cui uno dei due
dietro le quinte si occupa di questo. Ora. È una scelta. Y que existen muchas parejas, ¿muchas? No, muchas, alcuna però Algunas. famosa. Algunas parejas que, bueno, uno de ellos se encarga de sostener a la otra, ¿no? È solo attraverso la professionalizzazione che questo lavoro diventa reale e non un sogno o un incubo. Solo a través del trabajo y de profesionalización este trabajo se convierte en real y no un sueño. E l'illustratore è anche un explorador El ilustrador es Explorador. también un explorador. di librerías. ¿De qué? Librerías. De librerías. Questo è fondamentale. Y es fundamental. Come se vuoi fare il cantante devi conoscere la musica degli altri cantanti, Si quieres ser cantante, debes conocer la música de otros cantantes. se vuoi fare l'illustratore devi costantemente studiare e conoscere il lavoro degli altri illustratori. Si quieres ser ilustrador, debes constantemente estudiar y analizar el trabajo de otros ilustradores. E se possibile saperli anche mettere in una linea temporale. Y de ser posible, saberlos ubicar en una línea temporal. Oggi i giovani illustratori vivono, nascono all'interno dei social media. Hoy los jóvenes ilustradores viven y nacieron dentro del entorno de las redes sociales. Dove tutto è senza tempo e tutto compare come in un tempo presente sincronico. Donde todo aparece sin temporalidad y al mismo tiempo, sincronico. E questo permette di ritenere, equivocando, che qualcosa sia nuovo, ma è nuovo solo perché falta la memoria storica, no perché è veramente nuovo. ¿Okay? Y esto lleva a un error que es pensar que todo es nuevo cuando en realidad lo que está ausente ahí es la memoria storica. Saper ricostruire la storia delle immagini, la storia delle idee, aiuta anche ad avere un giudizio più sincero e più reale sul presente. Saber reconstruir la historia de las imágenes y de las ideas ayuda a tener un mejor juicio sobre il presente. el presente. E sempre a riguardo di social media, che è una grande risorsa di ispirazione per gli illustratori, come Instagram, no? Che ha moltissima immagine. Spesso c'è il rischio di credere che quello che si vede nell'Instagram è reale. Bueno, siempre el riesgo con las redes sociales que presentan todo como ahora y nuevo es se arriesga La realtà. a creer que eso es real. Perché visitando lo Instagram di un autore si mostrano solo los éxitos. Ya, visitando la cuenta de Instagram de algún autor se muestran solo sus éxitos, no su desarrollo Ma anche nessun fracasso. ni su fracaso. E questo genera moltissima frustrazione e ansietà. Y esto genera mucha frustración y ansiedad en todos. Ajá. È importante ricordare sempre che la verità sta in quella piccola linea nera tra un post e l'altro. Y recordar, está lindo, recordar que la verdad es una pequeña línea muy delgada, negra, entre la realidad, Un'immagine e l'altra. una imagen y la siguiente. Ok, e ci stanno fallimenti, Hay frustrazioni, fracasos, frustración. anche per gli autori più di successo e che sembrano destinati solo a diventare sempre più famosi, hanno anche loro momenti complicati. Todos los autores, incluso los más famosos o los más destacados,
tienen momentos de debilidad o de frustración. E questo ne abbiamo già parlato un po' prima, l'importanza di saper maneggiare il no. Insieme a Ivan il primo giorno della scuola diciamo sempre ai nostri studenti: voi siete qui per imparare a sbagliare. Esto lo hemos dicho un poco antes, saber la importancia de saber manejar un rechazo, y el primer día de clase de sus estudiantes les dicen: voi siete qui están aquí per imparare, per aprender a sbagliare, a equivocarse. A equivocarse professionalmente. Están aquí para aprender a equivocarse profesionalmente. Perché prima si acquisisce questa capacità, prima si imprende questa capacità, è più veloce e più facile il percorso. Cuanto antes adquieran esta capacidad, más rápido será todo su desarrollo. E l'illustratore è anche una persona che ha delle buone maniere, che è gentile, che è amabile, come abbiamo detto, perché è molto importante, soprattutto all'inizio, per chi comincia, fare networking. Networking, non stare solo, ma unirsi con altri illustratori e creare una rete di aiuto. Es importante que que establezca relaciones sanas, porque el ilustrador debe ser gentil, amable, y porque tiene que trabajar en una red amplia. ¿Sí? Tener una red de apoyo. Okay. Tener una red. Cuando si incomincia a lavorare al principio de una carrera, es muy importante que los ilustradores sean juntos, con compañeros y compañeras, para darse apoyo. Establecer una red de apoyo con el resto de compañeros. Sí, para compartir, ¿no?, el bueno y el malo del principio. Ya. Sobre todo al principio, perché il principio può essere muy duro e muy faticoso. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, es importante establecer esta red de apoyo con los propios compañeros, porque el inicio del trabajo puede ser muy cansado. E just at the very end, è solo alla fine, fine, l'illustratore deve anche saper disegnare. Y finalmente, hasta el final, el ilustrador debe saber dibujar. Gracias. Y si quieres charlar, hacémoslo. ¿Preguntas? Qué feos, tienen la oportunidad de preguntar lo que quieran y les van a decir la verdad, la horrible verdad. Sí, solo la verdad. No. Solo la verdad. Sí. ¿Tú quieres saber algo? Dile no. No, a él ya no le contesta. No. C'è stato il coraggio. Hola, buenos días. Hola. A mí me gustaría saber si creen que sería, no sé si como una virtud o una ventaja, que un ilustrador, o sea, por ejemplo, ahorita yo no tengo como un estilo definido, pero creo que puedo hacer varios estilos de dibujo o de ilustración. ¿Eso es una ventaja o una desventaja? Sì, ho capito. È una domanda molto complessa. Avere più di uno stile non è un problema. Es una pregunta muy compleja. Tener todo el estilo no es problema. Ma è importante che tu dimostri al cliente che sai manejare questo differente stile bene. Okay. Pero lo más importante es que puedas demostrarle al cliente que eres capaz de manejar diversos estilos bien.
non come uno stile y medio. No como un estilo y medio. 1, 2, 3, ok? E lo stile è un altro concetto, è un'idea, quella dello stile, che ossessiona moltissimo i giovani illustratori e non solo. Okay. El estilo es otra de las ideas que obsesiona mucho a los jóvenes ilustradores. Con Ivan abbiamo una politica nella scuola che è proibito utilizzare la parola stile, quasi proibito. Como política de la escuela tienen prohibir o casi prohibir mencionar la palabra estilo en la escuela. E ci piace di più il concetto di alfabeto visivo, linguaggio visivo. Okay. Procuran, les gusta más, prefieren el concepto de lenguaje visual. Perché lo stile è qualcosa che cambia nel tempo e con la vita di ciascuno di noi. Okay, porque el estilo es cambiante a través del tiempo y la vida del propio, le esperienze, ed è un fatto di superficie, è una questione superficiale. Y es superficial finalmente. Claro. Però abbiamo tutti esperienza che ci sono autori con una lunghissima carriera che hanno cambiato stile nel tempo, ma li riconosciamo sempre. Okay. Hay muchos autores que han cambiado su estilo a través del tiempo, o diremos su lenguaje visual, pero los pueden reconocer. Perché quello che riconosciamo è il linguaggio. Exacto, porque lo que reconoces es su lenguaje. È come la tipografia. Es como la tipografía. ¿no? Hay un carattere come Verdana, todos conocen, ¿no? Verdana o Times. Hay Verdana Bold, Verdana Italic, Condensed, Semi-Condensed, pero es Verdana. Okay. Es como la tipografía, que hay Verdana Bold, Italic, condensada y semicondensada, pero que no deja de ser Verdana. Il Verdana è il linguaggio, il Bold, Italic è lo stile. Questa è la differenza. E questo è quello che resta, che ti dà la tua identità artistica. Il linguaggio, quello che rimane, il linguaggio visivo ti dà l'identità. Come disegni la lettera è lo stile e può cambiare. Okay. El lenguaje visual es lo que te da identidad, es lo que queda. La manera di dibujare la lettera è il stile, è qualcosa, però il modo di fare questa lettera è il linguaggio. Okay. La manera de trazar es tu estilo y la manera della forma, la forma profonda, della forma de fondo es il linguaggio. Es el lenguaje. Amica mia. Hola. Es una settimana que stiamo hablando de ilustración. Sí, he aprendido mucho, gracias. Solo te quería preguntar, ¿dónde podemos encontrar the Survival Guide, the Illustrator Survival Guide, si nosotros tenemos acceso a ella aquí en Latinoamérica? Y más o menos, ¿qué puntos cubres en el Survival Guide? Más o menos, porque es un libro grande, ¿no? Non è facile incontrarla qui in America. Non abbiamo l'espagnolo. No, hai solo inglés e italiano. Pero sí se vende. Yo lo vi ayer en línea, 800 pesos. En RAW Italic. Pueden pedirlo RAW Italic con Corraini. Sì, se tu puoi pedirlo a Corraini. Sí, se puede pedir en línea en Corraini o en RAW Italic. Son dos empresas italianas, te lo hacen llegar. Yo les aconsejo que traten de juntar un pedido para que los costos de envío se puedan compartir. Sí. Es un gran libro, pero es pequeño, ¿ok? Y no cuesta tanto. Sí, gracias, lo tenemos. Pero sí es grande, ¿eh? Es grande porque realmente es muy honesto, es muy generoso. Y creo que el hecho de que puedan ustedes tener de primera mano lo que realmente pasa detrás de las bambalinas es muy importante. E los puntos son el portfolio,
concursos internacionales de ilustraciones, la ilustración digital, el picture book. Esos son los puntos. International book fairs, how to go, where to go, what to do. Scusa. È molto basico, è di sopravvivenza. È di supervivencia. ¿Lo quieres retomar, por si acaso? Según si entendió, ¿no? Ok. Sì che mi ha capito, ci stiamo capendo da 7 giorni. Sì, llevan días. Ok. Ancora? Más. Tenemos creo que dos preguntas más. ¿Alguien del público tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Joan? Joan. Él quiere saber si puede ser ilustrador. ¿Tú qué Joan. A ver, son dos preguntas más o menos, también un poco dirigida a Elena Pasoli, que antes nos abrió la oportunidad de preguntar. En primer lugar, bueno, es una pregunta también un poco reivindicación, ¿no? Yo conozco hace tiempo el trabajo que se viene haciendo desde la Feria de Bolonia en apoyo a los ilustradores, ilustradoras, etcétera. Sí que como ya ilustrador cercano a la edad senior, echo un poco de menos algún tipo de reconocimiento dentro de la Feria de Bolonia a este público, ¿no? O sea, sí que hay mucho apoyo, hay mucha guía hacia los jóvenes ilustradores, pero sí que es verdad es que en mi entorno, en mi cotidianidad, conozco a muchos ilustradores y ilustradoras sobre todo, ¿no? Que tienen una edad avanzada y donde cada vez es más dificultoso, ¿no?, obtener ciertos reconocimientos, ciertas facilidades y ciertas ayudas para conseguir establecer su etapa profesional final, ¿no? En concreto, en el Estado español, la situación del autónomo o la autónoma, que es en el régimen laboral en el que estamos los y las ilustradores, hay un reconocimiento pésimo en cuanto a pensiones de jubilación, o sea, y bueno, a mí me preocupa, ¿no? O sea, ya he pasado esa etapa, yo personalmente he pasado esa etapa juvenil de empezar, ¿no? Donde tienes tiempo, tienes energía, tienes mucha fuerza para la dedicación, para la apuesta, ¿no? Y me empieza a preocupar esa otra fase de la etapa profesional. Y enlazo con la cuestión de mi máster también. Sí que entiendo también, o sea, veo muy útil todas las indicaciones y estoy muy de acuerdo en muchas de las cuestiones que planteas, ¿no?, para ayudar a enfocar el inicio de una carrera profesional para todos aquellos jóvenes y jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la ilustración. Yo sé que también sois gente, ¿no?, tanto quienes impulsáis la Feria de Bolonia como mi máster, estáis mucho en relación también, no solo con ilustradores e ilustradoras, pero también estáis mucho en relación con los agentes que son como los editores y editoras y las instituciones públicas que son responsables de acoger todo ese trabajo profesional, ¿no? Como materia prima del mundo de la editorial, ¿no?, los ilustradores e ilustradoras, me gustaría saber también qué se exige y qué presión hay hacia también editores, editoras e instituciones públicas, porque al final a veces parece que todo recaiga hacia la actitud del ilustrador, ¿no? Y en realidad luego cuando estás en el mundo laboral yo lo siento más como que estás en una jungla donde estás un poco a la merced, ¿no? Y bueno, quiero saber también como aparte de esa... Sí. Bueno, gracias.
Grazie Joan. La prima parte della domanda è uno dei miei maggiori interessi ultimamente e infatti mi trovo molto spesso quando ho la possibilità di avere artisti ospiti nella Fiera di Bologna, no, per dare una charla e chiedo sempre più spesso di affrontare il tema della durata, non come iniziare ma come durar de la carrera. Respecto a la primera pregunta, es ahora uno de sus intereses más vívidos, justamente la duración, ¿no? Vigencia del trabajo de los ilustradores, del trabajo que además, bueno, sería trayectoria, ¿no? Sí. Sería un reconocimiento. ¿Cómo mantener la carrera y el interés del mercado en tu obra? ¿Cómo mantener su vigencia dentro de un mercado cambiante, y etcétera? E questo è sicuramente un tema a cui i giovani non pensano, per fortuna, perché devono vivere il cominciamento che è infinito, che deve avere l'energia, no? L'energia dell'infinito, l'impianto. Però questo è un tema molto, molto importante. La situazione di appoggio politico nel mio paese, in Italia, è peggiore che in Spagna. La Spagna è forse un po' tra i paesi quello un po' più all'avanguardia. En el tema político, del apoyo político. Apoyo político, económico, político nel senso económico, sindical, del derechos de los trabajadores autónomos, político en esta dirección, entiendo. Su país, Italia, tiene pues varios escalones abajo respecto a España. Yo creo que sí publica mucho más. Questa parte della risposta va nella seconda domanda che mi hai fatto. Non tutta la responsabilità sta sugli illustratori. Sta su? Cade, sta sopra, okay? Sugli illustratori. Okay. No toda la responsabilidad respecto a la segunda pregunta recae sobre los ilustradores. C'è un dato di fatto, una situazione di fatto che gli illustratori sono moltissimi e i lettori sempre di meno, per cui gli editori hanno una posizione di forza. Okay. Hay un hecho innegable que ilustradores hay muchísimos y editores menos, por lo tanto eso coloca a los editores en una situación de poder. Però credo che quello di cui spero vi ho parlato adesso abbia un doppio ruolo: aiutare l'illustratore a buscar trabajo, ma allo stesso tempo renderlo un lavoratore, un trabajador consapevole e saper educare il mercato che non sa educarsi da solo. Okay. Y esto tiene una doble responsabilidad, que es ayudar al ilustrador a trabajar en un mercado y hacerlo consciente de que debe educar. Un ilustrador consciente de sus derechos. Consciente de sus derechos y que deve educar a eso. Educa il mercato. È una situazione a doppia faccia. Che è doble cara, no? No? Perché essere un illustratore professionale significa buscar trabajo, ma allo stesso tempo confrontarsi con la editorial nella misma posizione di forza. Ok, es una doble, digamos, un trabajo de doble cara, porque significa buscar trabajo y a la vez llegar a una posición de igualdad respecto al editorial. Quando abbiamo cominciato il Survival Corner a Bologna, non era semplice trovare editori disponibili a darci una ora di tempo per una revisione del portafoglio. Cuando inició The Survival Corner en Bologna, 10 anni fa, hace 10 años, fue difícil encontrar un editor dispuesto
¿sí? A dar una hora de tiempo para revisar portafolios de los ilustradores en la feria. A perder, entre comillas, una hora de su tiempo para trabajar con los portafolios de los estudiantes. Oggi revisamos 1900 portfolio in 3 giorni di Bologna e abbiamo un montón de editoriales que quieran venir a dar revisión de portafolio. Fue un percurso de educación. Hoy revisan 1900, sí, 1900 portafolios y pues tienen muchísimas editoriales en 3 días sí, y muchísimas editoriales que quieran dar revisión di portafolio. Participare in ello. E è stato però un percorso di lotta, certe volte, di lucha con las editoriales, es decir, es una comunidad. Trabajamos juntos, editorial e ilustradores. Mejorar la profesionalidad de los ilustradores mejora el trabajo de la editorial. Okay. It's a win-win situation. Ha sido una lucha completa en el sentido de educar también a las editoriales, pero pues hay que entender que mejorar la situación de los ilustradores es mejorar la situación de las editoriales, digamos, mejorar los productos editoriales. Tiempo solamente para una pregunta más. ¿Quién es? Hola. Sí, mencionaban que una parte complicada para los ilustradores es acordar y lograr un pago. Y creo que este tema siempre nos preocupa mucho a los ilustradores que vamos comenzando. Entonces, yo quería preguntar si hay alguna herramienta o qué necesitamos aprender a desarrollar precisamente para esto, ¿no? Creo que una parte importante de ser un ilustrador profesional es que ya tengas un salario por hacer ilustración, ¿no? Y es complicado. No, se avete alguna ricetta o alguna linea di lavoro specifica per lograr aggiungere la capacità di cobro? No, non c'è una formula magica per farsi pagare meglio. No hay una receta mágica para lograr un buen pago. Però anche questo è un percorso di lotta, no? Un percorso di lucha che si fa con un editoriale. Si fanno delle richieste, mano a mano che il lavoro prosegue nel tempo, magari un po' più alte, e si trova un compromiso. También, bueno, es un trabajo de lucha que poco a poco se podrá lograr con el tiempo. Un compromiso mejor. Un compromiso. Me parece que lo primero que debes establecer es un compromiso contigo, ¿no? Si es eso lo que quieres hacer, tienes que respetarlo tú primero y sí dedicarle, y poco a poco irás encontrando. E un'altra cosa, non lavorare mai gratis. Y jamás trabajar gratis. Porque la editorial è un'impresa. Porque las editoriales son unas empresas. El riesgo è della impresa, non dell'illustrador. Ajá, y el riesgo debe ser de la empresa, no de los ilustradores. No deben asumir el riesgo de la empresa. Gracias. Gracias. Gobierno de México.